Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Antes que nada quisiera agradecer especialmente la invitación a las instituciones y organizaciones que convocan este evento, al Ministerio Público de la Defensa, al Centro de Formación Judicial, al Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires y especialmente también a el profesor Horacio Corti por la invitación. Es realmente un honor y un placer para mí compartir este escenario con quienes han sido además mis grandes maestros como en este tema, incluido el profesor Rodrigo Primi y el profesor Horacio Corti, con amigos y amigas con los que hace varios años venimos en las reflexiones sobre estos temas, como Dalile de Asig, Martín Sigal. Entonces, muchas gracias por esa invitación, es realmente un honor hacer parte de este evento. Bueno, yo trabajo en una organización radicada en Estados Unidos que se llama el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, que desde hace algunos años viene intentando vincular conceptualmente y también a través de la práctica de los derechos humanos, del activismo a nivel internacional, estos ámbitos que hemos visto hoy que muchas veces han estado divorciados de política fiscal, presupuestos, impuestos y, por otro lado, derechos humanos, pero que han en los últimos años hablado mucho más y ha habido un diálogo productivo y fructífero que ha llevado a avances importantes como los que presentaba hoy el profesor Uprimi. Y entonces nosotros desde este centro lo que venimos haciendo es desarrollando unas metodologías para hacer análisis de presupuestos y de impuestos con una perspectiva de derechos humanos, incluyendo una publicación que ustedes pueden encontrar afuera, que se llama Política Fiscal y Derechos Humanos en las Américas, que la desarrollamos en conjunto con varias organizaciones de la región, incluida ASIG, y otras organizaciones argentinas, como por ejemplo el CELS y de otros países de América Latina, donde tratamos de hacer un panorama de cómo se pueden evaluar las políticas fiscales bajo una perspectiva de derechos humanos en América Latina, y que lo presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la primera audiencia que hubo sobre ese tema en 2015. Pero hoy quisiera concentrarme en específico, dado el carácter del diálogo de derecho comparado, en lo que ha ocurrido en el caso colombiano. Estas reflexiones que presentaré hoy las desarrollamos en conjunto con un colega, cuando trabajaba en De Justicia, mi colega Andrés Castro, y básicamente resumen un poco los avances jurisprudenciales de la Corte Constitucional colombiana al abordar la relación entre estos dos campos, política fiscal y derechos humanos. Entonces, la presentación está dividida en 4 partes. En primer lugar, muy brevemente recapitularé algunas claridades conceptuales que se hicieron en la mañana sobre lo que implica esta relación entre presupuesto e impuestos y derechos humanos, y cómo plantear un diálogo productivo entre esos ámbitos. Luego presentaré muy brevemente algunos aspectos relevantes del contexto colombiano para entender la discusión allá, a partir de un poco los debates que se han dado entre economistas y abogados, como el carácter de la Constitución colombiana y su relación con los temas económicos. Y ya en una tercera parte entraré entonces en el análisis de jurisprudencia y posteriormente concluiré con un análisis más prospectivo de lo que todavía queda pendiente por desarrollar, como en la parte dogmática para analizar estos temas por parte de la Corte Constitucional colombiana. Entonces, en relación con el primer tema, restricciones financieras y derechos humanos, ¿cómo plantear esa relación? Básicamente, hoy se han hablado de 2 tipos de relaciones. Primero, una relación que es una relación elemental en la discusión, y es esta idea de que los derechos necesitan recursos públicos para financiarse y para garantizarse. Entonces, si no hay un Estado capaz de recaudar recursos de forma suficiente y equitativa y usarlos efectivamente en la protección de derechos,
simplemente por más constituciones con, digamos, disposiciones muy garantistas que haya, no va a ser posible hacer realidad esas garantías de dignidad humana. Y por otro lado, una relación que también se ha mencionado hoy bastante entre estos dos ámbitos es la relación de fundamentación, si se quiere, la relación de brindar una serie de principios procedimentales y sustantivos que el marco de derechos humanos condiciona y le brinda a el tema, a las políticas en relación con la generación, la administración y la gestión de los recursos. O sea, los derechos humanos establecen una serie de criterios y de condiciones que deben cumplir los estados en la formulación de estas políticas de impuestos y de gasto público, que no pueden desconocerse desde una perspectiva netamente fiscal, o sea, por más que los estados tengan un grado de discrecionalidad en la formulación de estas políticas, tienen que respetar ciertas garantías como el principio de no discriminación, el principio de desarrollo progresivo, el principio de respetar los contenidos mínimos esenciales, y eso tiene unas implicaciones concretas al hacer el análisis de política fiscal. Entonces, en los debates uno suele encontrar que hay como posiciones extremas que desconocen alguna de estas dos relaciones, bien sea la relación instrumental o la relación de fundamentación que hay de la política fiscal a los derechos humanos y viceversa. Por un lado, una posición más desde ciertos sectores más especializados en temas económicos, hay la idea de que en realidad la política fiscal es un asunto netamente político y técnico frente al cual el derecho tiene poco que decir y debería dejársele entonces como a los encargados de formular desde un conocimiento netamente técnico estas políticas. Esa política, digamos, esa posición sería un reduccionismo fiscal, que básicamente dice, pues si simplemente las realidades fiscales vigentes no permiten garantizar los derechos, que son meras aspiraciones, pues es por un asunto por asuntos que tienen que ver con los criterios técnicos en el manejo de esa política fiscal y se tienen que corregir por vías netamente políticas y técnicas, pero no creen tanto como en el poder del derecho para hacer esa transformación de dichas políticas. Por otro lado, está la relación, está otra posición extrema que yo la denomino aquí como un garantismo abstracto, y es esta idea de desconocer la relación instrumental que hay del presupuesto a los derechos humanos. O sea, puede manifestarse tanto en la forma de simplemente los recursos, desconocer la importancia de los recursos para la garantía de esos derechos, o desconocer que los recursos implican costos de oportunidad y que los recursos que se invierten en la protección de los derechos son recursos que no se invierten en la protección de otros y que hay dilemas en la asignación de recursos públicos que son difíciles. Entonces, frente a esas dos posiciones, la premisa de esta exposición es que es posible un diálogo a partir de una posición intermedia que reconozca que es necesario adaptar las posibilidades fiscales del Estado a las exigencias constitucionales y a los derechos, pero también es necesario reconocer que los derechos tienen costo de oportunidad y que en el uso de los recursos públicos hay unos dilemas difíciles de abordar. Bueno, hecha esta distinción, entonces quisiera plantear un poco cuáles son los aspectos relevantes del contexto colombiano para entender la forma en que se ha dado esta discusión entre restricciones financieras y derechos humanos. En Colombia, la Constitución, aunque admite unas políticas económicas diversas, establece una serie de límites normativos y valorativos que esas políticas deben cumplir. Vamos, en Colombia ha habido un debate entre economistas y abogados sobre qué tanto la Constitución condiciona las políticas económicas, y ahí hay varias posiciones. Existen algunos que consideran, digamos, más desde una posición de izquierda, que la Constitución establece, por ejemplo, un modelo neoliberal al establecer la independencia del Banco Central y la prioridad en el control de la inflación, pero existen otros que consideran que, por el contrario, la Constitución fue tan garantista en derechos y que
no desarrolló como como unos mecanismos adecuados como para realizar esas aspiraciones en materia de política fiscal y en ese sentido es una constitución demasiado progresista y que en algunos puntos restringe demasiado la posibilidad de adoptar ciertas políticas al establecer, por ejemplo, que el gasto social debe incrementarse o no debe reducirse en términos reales u otras disposiciones específicas y que una constitución no debería llegar tan lejos. Entonces, en esa discusión ha habido unas posiciones intermedias, un artículo del profesor Rodrigo Primi y de César Rodríguez reconocen que la constitución es una constitución abierta porque admite políticas económicas diversas, pero dentro de ciertos límites. La política económica se formula principalmente por el Ejecutivo y el Legislativo, pero debe respetar ciertos parámetros. La discreción de estos poderes no es absoluta y hay condicionamientos que deben respetar y que es obligación de la Corte Constitucional también hacer control efectivo cuando entran en tensión, cuando las leyes entran en tensión con esos principios. Esa discusión, digamos, ha ido evolucionando y también ha ocurrido un proceso paralelo de evolución, digamos, del derecho presupuestario, del derecho tributario, en los últimos años, un poco respondiendo como a esas tensiones que se han dado en la discusión sobre la relación entre constitución y economía. Por un lado, ha habido una jurisprudencia activa por parte de principalmente la Corte Constitucional en hacer control constitucional efectivo a temas económicos, incluidos los impuestos y el presupuesto. Por otro lado, ha habido una tendencia a la expedición de leyes de mayor disciplina fiscal, por ejemplo, leyes nacionales de responsabilidad fiscal o leyes de responsabilidad fiscal a nivel local y incluso como reglas fiscales para contener el gasto público. La discusión en un punto llegó a tal nivel que desde el gobierno nacional en el año 2000, hacia el año 2010 se decidió promover una reforma constitucional que consagrara la sostenibilidad fiscal como un derecho constitucional. Y se promovió esa reforma constitucional, tuvo muchas críticas porque digamos, los críticos de la reforma consideraban que era una forma de ponerle una talanquera a las decisiones judiciales garantistas para poder alegar ante la Corte Constitucional que no había posibilidad como de dictar sentencias que ordenaran, por ejemplo, erogaciones significativas al sector público para proteger los derechos sociales, porque eso iría en contravía del principio de sostenibilidad fiscal. Después de muchas discusiones no quedó reconocido como un derecho constitucional, pero sí como un principio que debería orientar las actuaciones de los poderes públicos y por lo tanto, en virtud de ese principio se desarrolló un incidente específico que obliga a que cuando la Corte Constitucional dicta fallos que pueden tener un impacto fiscal considerable, el Ministerio de Hacienda o organismos del Ministerio Público pueden convocar a un incidente de impacto fiscal a la Corte, donde asistan el Ministerio de Hacienda, la Corte y otros actores interesados para tratar de exponer una serie de consideraciones sobre ese impacto fiscal y diferir el posible impacto de esas sentencias. Eso fue lo que finalmente quedó como resultado de este proceso. Entonces, dicho esto, quisiera simplemente dar como algunos ejemplos de cómo la Corte Constitucional colombiana ha afrontado algunos problemas específicos que plantea esta relación entre restricciones financieras y derechos humanos. Y quisiera examinar principalmente tres tensiones. Primero, esa tensión entre principios constitucionales materiales y libertad de configuración del legislador, o sea, que tanto el legislador tiene como facultad para establecer unas normas que pueden ir en contra de estos principios como la equidad, la no discriminación, el deber de desarrollo progresivo en la aplicación de temas tributarios y presupuestarios. El segundo
la segunda tensión que quiero analizar es el principio de tutela efectiva, cuando las Cortes protegen derechos y eso tiene unas implicaciones presupuestarias, cómo eso se concilia con la idea de que el único ordenador del gasto debe ser el órgano representante de la voluntad popular, que es el Congreso, y que debe aprobar esas erogaciones del gasto anualmente a través del presupuesto. Y una tercera tensión es la de cómo se concilia el contenido de los derechos con las realidades fiscales del Estado cuando éstas no se ajustan a las necesidades de garantía como de los derechos allí consagrados. En relación con la primera tensión está de qué tan libre es el legislador para establecer estas políticas tributarias y presupuestarias. Está zanjada la discusión de que la Constitución contempla diversas limitaciones que son aplicables a los tributos y los presupuestos y que se desprenden de los siguientes principios sustantivos en la Constitución colombiana. Primero, el reconocimiento como un Estado social de derecho, la exigibilidad de los derechos sociales y económicos y la prohibición de regresividad en específico en relación con esos derechos y contenidos específicos que esos derechos consagran, por ejemplo, contenidos específicos relativos a la alimentación y al mínimo vital o a otros derechos, así como los principios constitucionales en materia tributaria de igualdad, equidad, progresividad y justicia. Aquí simplemente resumo muy brevemente como las reglas que la Corte Constitucional ha ido aplicando a el control de temas tributarios. Hay dos sentencias principales en las cuales estas reglas están consagradas o sistematizadas, que son la C-173 de 2010 y la C-209 de 2016. Y ahí la Corte dice, en el desarrollo jurisprudencial que hemos hecho, consideramos que el legislador debe respetar estos principios en materia de políticas tributarias o presupuestarias. Primero, el legislador tiene el deber de tomar en consideración las diferencias que de hecho existen en la sociedad para no profundizar con estas políticas las desigualdades existentes. Segundo, la jurisprudencia constitucional ha insistido que el principio de equidad comprende dos exigencias. La primera, una equidad horizontal, con la cual el sistema tributario debe tratar de manera idéntica a personas que antes de tributar gozan de la misma capacidad económica. Y el segundo, que es un principio de progresividad que ordena distribuir la carga tributaria de manera que quienes tengan mayor capacidad económica soporten una mayor carga del impuesto. La jurisprudencia también ha establecido que si el legislador grava indiscriminadamente todos los bienes y servicios y afecta a sectores muy amplios de la población en aspectos vitales de sus necesidades básicas, esas políticas tributarias son en principio incompatibles con la Constitución. Así, por ejemplo, anuló una reforma a el IVA, al impuesto al valor agregado, que gravaba en Colombia, han estado exentos de el IVA productos de la canasta básica familiar, y la Corte consideró inconstitucional una reforma que gravó a todos esos productos indiscriminadamente por precisamente afectar el mínimo vital al ponerle unas cargas a personas cuya capacidad contributiva se agotaba en satisfacer sus necesidades básicas sin la debida deliberación en el Congreso y sin demostrar que habían alternativas menos lesivas para justificar, para recaudar más ingresos. Un cuarto principio es que la Corte ha considerado que no se ajustan a la Constitución normas legales que prevén exenciones que no responden como a un criterio objetivo de diferenciación y que por lo tanto no están justificadas. Es decir, el legislativo al establecer exenciones tributarias tiene que mostrar que esas exenciones responden a objetivos constitucionales legítimos y que no son simplemente producto de arbitrariedades en el trámite político de las reformas. Asimismo, ha considerado que el derecho al mínimo vital, por ejemplo, exige analizar si quien no dispone de los recursos materiales para subsistir puede ser sujeto de ciertas cargas fiscales que agraven su situación. Y en principio considera que, salvo que medie una justificación de la extrema necesidad para implementar esas medidas, no es posible afectar esos contenidos mínimos esenciales. Bueno, cuando hay tarifas diferenciales respecto al IVA que son mayores, esas deben estar reservadas para productos que no sean considerados como productos de la canasta básica.
Y otro asunto fundamental que tiene que ver con no solo principios sustantivos, sino procesales en el trámite de las reformas, es que cuando se ha establecido una institución tributaria o presupuestaria con el fin de proteger derechos sociales y el legislativo pretende desmontarla o retroceder en ella, es necesario tener un mínimo de deliberación democrática específica en el Congreso y exponer argumentos que justifiquen de forma suficiente esa regresión. Esto en relación sobre todo con temas tributarios. Ahora, en temas presupuestarios, el principal desarrollo de la Corte ha sido el test de no regresividad. Este test básicamente consiste en 3 pasos. El primer paso es comprobar que hay una disposición legislativa que, por ejemplo, reduce el grado de protección de un derecho. Y en ese sentido la Corte ha sido muy explícita en decir que si hay una disminución de recursos públicos invertidos en la satisfacción de unos derechos o un aumento del costo para acceder a ese derecho, se presume que hay un retroceso que amerita que inicie este examen de provisión de regresividad. Un segundo paso es que la medida de desconocer contenidos mínimos intangibles de los derechos. Y en eso recurre a la jurisprudencia del Comité de ESC, por ejemplo, para tratar de llenar el contenido para cada derecho en específico de lo que significa el contenido esencial. Y lo tercero es que si se comprueba que efectivamente hay una regresividad no hay una afectación de los mínimos del contenido mínimo de los derechos sociales, entonces la Corte Constitucional debe analizar si el legislador tuvo en cuenta las razones de forma suficiente para romper ese mandato de progresividad y si esas razones son o no admisibles. Y para eso aplica un test de proporcionalidad adicional que consiste en mirar, primero, si las medidas son legítimas o obedecen como a un fin imperioso realmente constitucionalmente admisible. Entonces, por ejemplo, si son necesarias para afrontar una situación de crisis fiscal que pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas estatales. Segundo, si esas medidas no son desproporcionadas en el sentido de que afecten como estos contenidos esenciales del derecho, y si no hay alternativas menos lesivas que sirvan a la protección de ese interés. Y en ese sentido, por ejemplo, la Corte ha anulado normas que obligan a que las universidades públicas asumieran parte de su pasivo pensional que antes lo asumía la nación, argumentando que habían alternativas menos lesivas que no se exploraron, pero también ha aceptado algunas normas, por ejemplo, en materia de reforma pensional, que retrocedían en la garantía del derecho al estar argumentadas y justificadas en la necesidad de proteger el acceso a la pensión por parte de sectores más vulnerables y garantizar la sostenibilidad del sistema pensional. Bueno, muy rápido, un segundo punto es la tutela efectiva de los derechos frente al principio de reserva legal. Hay ocasiones en que la Corte y los tribunales en general ordenan proteger derechos a través de una erogación de gasto en favor de quien ha sido la víctima perjudicada que ha sido desprovista de esos derechos. Y eso implica tener que disponer recursos que en general ordenan las Cortes, no estaban presupuestados antes en la ley del presupuesto que aprobaba el Congreso digamos, el equivalente a los congresos a nivel subnacional, por ejemplo, las asambleas departamentales o los consejos municipales. Y ahí la Corte ha dicho que esa deber de pagar determinadas sumas de dinero no puede afectar los derechos de otras personas en juego y por lo tanto establece como un plazo para poder embargar recursos del presupuesto nacional o de los presupuestos territoriales para permitir ajustarse a la obligación que le ordena un juez, un plazo de 18 meses, por ejemplo, y ha dicho ciertas partidas son intocables, sobre todo las que tienen que ver con la protección de los derechos sociales. Entonces se pueden embargar otra serie de partidas, pero no esas esenciales. Y así ha tratado como de conciliar esa dificultad, esa tensión entre tutela efectiva y principio de reserva legal. Eso, por ejemplo, en la sentencia C337 de 1933. Y una última tensión que quisiera abordar es esta tensión entre cuando las realidades fiscales son insuficientes para garantizar los derechos de la población y hay una debida prueba al respecto, ¿qué tipo de decisiones ha adoptado la Corte?
Entonces, en eso la sentencia emblemática es la sentencia T025-2004 sobre desplazamiento forzado. Y aquí quisiera, digamos, dejar como en extenso lo que ha dicho la Corte para resolver este problema de que los jueces no pueden actuar directamente sobre temas presupuestarios o tributarios, porque eso excedería sus competencias. La Corte ha dicho que, por ejemplo, no se trata, que en el caso de la sentencia T025, de que se esté ordenando un gasto no presupuestado o que se esté modificando la programación presupuestal definida por el legislador, sino que la Corte, teniendo en cuenta instrumentos legales que desarrollan la atención a la población desplazada, así como los compromisos previamente adquiridos, apela al principio constitucional de colaboración armónica entre poderes, que está reconocido explícitamente en la Constitución, para asegurar que los otros poderes asuman su deber, incluyendo el deber de disponer recursos suficientes para la garantía de estos derechos. Y ha adoptado como unas soluciones que, sin decir directamente cuántos recursos debe asignar el poder legislativo, por ejemplo, sí permite una serie de acciones que apuntan como a buscar una solución estructural al problema. Entre esas acciones, por ejemplo, está, primero, llamar la atención sobre que es un problema social no resuelto por fallas en representación política o fallas en desatención, negligencia por parte del Congreso con los intereses de una población, como la población desplazada. Define unos parámetros mínimos para buscar una solución. Entonces, por ejemplo, estableció que debían crearse unos indicadores que midieran el goce efectivo de los derechos de la población desplazada para evaluar esa política permanentemente. Involucró a actores de expertos a la misma población desplazada para ampliar la capacidad deliberativa en la búsqueda de soluciones, una jurisprudencia dialógica. Entonces, fortaleció a las organizaciones de la población desplazada para realizar esas demandas y racionalizó un poco la implementación de políticas públicas, diciendo, el Estado tiene un plazo, por ejemplo, de un año para estimar cuáles son las necesidades de financiamiento de esta política y tiene que ir aumentando el presupuesto de conformidad con esa estimación. Así, no dijo directamente cuánto tenía que invertir, pero sí señaló como unos parámetros dialógicos y técnicos para buscar una solución efectiva. Para cerrar, quisiera simplemente decir que entonces la Corte ha tenido como avances significativos con el desarrollo de estos principios en algunos campos, pero no en otros, que sería interesante explorar cuáles son como las herramientas dogmáticas y también en la implementación de sentencias y en el dictamen de las órdenes necesarias para abordar estos problemas complejos. Aquí simplemente hice una clasificación de cuáles son como las obligaciones básicas conforme al derecho internacional de los derechos humanos, que están como en las filas. Entonces, por ejemplo, el respetar contenidos mínimos del derecho, no discriminación, el deber de realización progresiva. Y cuáles son como las distintas etapas de la actividad financiera pública, desde el cobro de impuestos, la distribución de los recursos recaudados y la ejecución del gasto. Entonces vemos que, por ejemplo, los que están en letra negra son los aspectos en los cuales la Corte ha desarrollado algunas herramientas que le han permitido abordar adecuadamente el tema. Por ejemplo, ha decidido desarrollar como herramientas para respetar contenidos mínimos del derecho en el cobro de impuestos, al decir que el mínimo vital establece un límite, el derecho al mínimo vital, al poder impositivo del Estado. Pero en cambio hay otros campos en los cuales todavía no ha abordado el tema, digamos, con algunas herramientas que haya desarrollado, como si lo ha hecho, por ejemplo, algunos tribunales aquí en Argentina. Entonces, la subejecución de partidas, cuando no se ejecuta debidamente un presupuesto ya asignado, ¿qué tipo de control puede establecer un juez para garantizar que eso no vulnere los derechos? En eso la Corte Constitucional Colombiana, por ejemplo, no ha desarrollado como algunos criterios que sí podría aprender a partir de un diálogo, digamos, con otras cortes y a su vez del aprendizaje, como sugería Rodrigo, de los criterios que se utilizan en el derecho internacional de los derechos humanos y viceversa, digamos, podría haber un aprendizaje de estas instancias internacionales sobre estas experiencias domésticas. Muchas gracias. Así escuchábamos a Sergio Chaparro
en este panel que tiene que ver con las restricciones financieras en el Derecho Comparado 1. Es el turno ahora del doctor César Domínguez Crespo. Es abogado de la Universidad Iberoamericana León, con maestría en Derecho Fiscal por la Universidad de Guanajuato y doctorado en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Guanajuato. Ha escrito numerosos artículos sobre derecho fiscal, tributario y derechos humanos. Nos va a hablar sobre derechos humanos y restricciones financieras en la experiencia jurídica y judicial mexicana, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el presupuesto, ejemplo, caso Pabellón 13, derechos humanos y hacienda pública en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Adelante, por favor. Muchas gracias. Tengo una presentación que, si en algún momento aparece, no sé cómo decirlo. Sí, perdón. Muchas gracias, compañero de mesa. Bueno, inicio agradeciendo por supuesto a la organización y de manera particular al doctor Horacio Corti por su muy amable invitación. Es para mí un honor, un placer poder charlar unos minutos. Como se mencionó en la presentación, son varios temas que el doctor Corti me pidió explícitamente que hablara, y cada uno de ellos pues da para horas. Entonces mi reto es en unos minutos darles una explicación sustantiva de estos retos. Comenzaré rápidamente. Bueno, este es el esquema que trabajaré, algunos aspectos relevantes de la reforma constitucional que tuvimos en 2010 y entró en vigor en 2011, la nueva Constitución de la Ciudad de México, que voy a mencionar algunos derechos humanos que crea y su relación con la hacienda pública. Después hablaré de alguna situación de la jurisprudencia, en particular un asunto relevante que analizaré más detenidamente, llamado o conocido Pabellón 18, mencionaré otros, y así como otros instrumentos de cumplimiento de gasto público y derechos humanos. Como probablemente no me dé tiempo, no me quiero ir sin decirlo, a mí me interesa, por supuesto, el tema de la jurisprudencia, pero me preocupa más, y hacia eso estoy perfilando la investigación que también el doctor Corti me hizo el honor de invitar, a fortalecer los mecanismos legales, infraestructuras jurídicas de reacción. Tenemos una jurisprudencia que va avanzando, unos tribunales muy activistas que están trabajando, pero me preocupa porque ahora de hecho estoy involucrado en la secretaría que administra los programas sociales, la reacción, la ejecución, el cómo llevar eso que está en el papel al día a día. Eso es, créanme, y un ejemplo real y actual que estamos viviendo: sufrimos un terremoto en México y los mecanismos, las infraestructuras jurídicas no están funcionando. Y no es un problema de dinero, dinero hay muchísimo. El gobierno ya destinó recursos, la iniciativa privada, donativos internacionales, hay dinero, lo que está faltando es esa capacidad de reacción que me preocupa, porque sí es un tema jurídico que hay que resolver. Bueno, si da tiempo después profundizamos en eso. Ahora vamos a lo que está aquí. En 2011 se hace una reforma constitucional muy importante en el país, donde cambia completamente la concepción de los derechos humanos, antes llamados garantías individuales, y en un artículo, en su párrafo tercero, obliga a todas las autoridades, desde el policía, el juez, a todos, desde el ámbito de su competencia, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El Estado debe investigar, proponer, reparar violaciones a los derechos humanos. Este es un cambio sustancial y los juristas, entiéndase jueces, abogados, seguimos buscando darle contenido porque es un mandato pues, muy relevante. Pero bien, ahora yendo a la Ciudad de México, cambió su estatuto recientemente. Somos 31 estados de la República y la Ciudad de México se vuelve un estado más y crea su constitución. Déjenme hacer el paréntesis, pues esas constituciones políticas de los estados
muchas veces no han servido para gran cosa, pero bueno, es un esfuerzo muy importante que han hecho y es interesante estudiarla. Yo soy de otra provincia, ya se llaman estados, lo que para ustedes son provincias, soy de una provincia distinta, y es interesante el documento, y aquí hablaré de algunos principios, algunos derechos que señala esa Constitución. Perdón si, bueno, esta diapositiva no es tan agresiva a la vista, la siguiente sí lo van a hacer, hay más líneas, pero perdón si puse demasiado texto. Simplemente intentaré verlo rápidamente, donde se habla que la autoridad adoptará medidas para disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad, calidad de bienes, servicios, infraestructura públicos para que las personas de la ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar niveles de bienestar mediante distribución más justa del ingreso, erradicación de la desigualdad. En un artículo seleccioné los artículos que me parecieron señalaban algún derecho que valía la pena aquí destacar. La autoridad deberá prevenir, investigar, sancionar, reparar violaciones de derechos humanos. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas, sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Es muy exhaustivo los derechos que señala esta Constitución de la Ciudad de México. Allí marqué en negritas algunos que me parecen más relevantes, como este artículo A3, bueno, artículo 5A3, también tiene una técnica jurídica interesante, donde dice: el del ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos. Aún en contextos de limitaciones graves de recursos, se optará por programas específicos y económicos que permitan salvaguardar niveles esenciales de los derechos. Y así podemos seguir la obligación de crear medidas de nivelación, inclusión y acción social. Crea un sistema obligado a desarrollar un programa de derechos humanos que fijará criterios de orientación, de asignación al gasto público. En fin, es copiosa, son numerosas las disposiciones que expresamente se refieren a la protección de los derechos humanos vía el presupuesto. Crea mecanismos propios de exigibilidad de estos derechos y de justiciabilidad, como le llama ahí. Crea un juicio de restitución obligatoria, un derecho a la reparación integral de los derechos, etc. En fin, por último mencionaré aquí no avancé, ese último artículo 9, donde habla al final, dice: las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurarán la no discriminación, igualdad sustantiva, etc. ¿Qué encuentro yo? Quiero concluir, después por supuesto puedo compartir el texto, pero algunas ideas de qué veo positivo de esta Constitución. En primer lugar, visibiliza estos derechos, es muy valioso. El solo hecho de que los ponga de manera expresa, los enuncie y los represente es valioso por sí mismo. Le da significado y contenido a los derechos que enumera, ¿sí? Una cosa es que digamos el derecho a la vivienda y otra cosa es que ya en esta Constitución veamos los elementos que el constituyente de la Ciudad de México identificó, que ese es normalmente un trabajo que hacen los tribunales, pero aquí ya lo hizo el propio constituyente. Es un listado muy exhaustivo, es una Constitución que yo como ciudadano de otra provincia, es un documento valioso porque incluso más allá de lo relativo a los derechos humanos, habla toda la estrategia, todo el tema de planeación, de ordenamiento territorial. Hay una serie de elementos muy valiosos de este documento como plan de trabajo. Y crea mecanismos procesales muy interesantes, como decía hace un momento. Estos asuntos tradicionalmente se someten a la jurisdicción federal, son los tribunales federales los que analizan los derechos humanos, y aquí crea un tribunal constitucional muy interesante y varios procedimientos donde pues a los activistas, a los ciudadanos interesados en mejorar esos esquemas, será sin duda muy valioso estar trabajando a nivel de Ciudad de México. ¿Qué veo yo también como de dudoso beneficio de esta Constitución? Yo me pregunto si aporta algo sustancial a la Constitución federal y creo que no. Yo creo que la Constitución mexicana, con un lenguaje mucho más
concreto, mucho más abstracto, sin lujo de detalle, pero yo creo que de una interpretación adecuada de la Constitución se pueden desprender estos derechos humanos que aparecen en esta Constitución. No, yo buscaba ver si había algo que fuera, que no pudiéramos sacar de la Constitución Federal y francamente me parecía que no. Eso habría que hacer un análisis un poco más detallado. Que veo también, sin detenerme mucho en lo negativo, a veces es repetitivo, es como los estadounidenses dicen wordy, demasiadas palabras, demasiado, volver y de todo dice que es prioritario, entonces si todo es prioritario, pues ya no sabemos qué es realmente prioritario, pero bueno, son una crítica menor. Y perdonen que lo diga, pero cuando leí el documento llegó un momento y dije, bueno, estoy hablando de Copenhague y creo que a veces excede la realidad. Y leía una frase de Ferrajoli hoy, dice, los derechos son un papel si no incluyen garantías adecuadas. Yo creo que aquí nos podemos enfrentar a esta situación. Bien, el asunto que quiero comentar, llamado Pabellón 18, conocido, realmente es el amparo en revisión 378, diagonal 2014. Aquí hago una relación sucinta de los momentos procesales que son interesantes. El 31 de agosto del 2007, quiero que lleven la secuencia de los meses, de los años, porque es relevante en este caso, hay un comité técnico de una fundación que analiza necesidades de crear un pabellón, crear una clínica especial para enfermos de VIH, ya que el tratamiento que recibían en las clínicas, en los hospitales regulares, pues los ponía en un riesgo mucho mayor. Entonces hay un documento técnico que argumenta con precisión por qué es importante que se construya este hospital. En junio del 2008, prácticamente un año después, ya se autoriza esta transferencia a un nuevo concepto de gastos donde dice construcción y equipamiento del servicio clínico para VIH y se autoriza 61 millones de pesos. Que la traducción en Chile, bueno, esto estamos hablando también hace 10 años, ha habido inflación, pero hoy veía el dólar, el peso está a 19, creo que está muy similar, o sea, pónganle más inflación, serán unos 80 millones, 100 millones, si nos queremos ir más allá de pesos. En 2008, en julio, se autorizan 7 millones y medio, una fracción, para hacer el análisis, el proyecto ejecutivo. Y hasta ahí llegó la autoridad. ¿Sí? Cuando que había autorizado, cuando que había un dictamen técnico que decía que sí se requería la obra, solo autoriza 7 millones para un proyecto ejecutivo. Pasaron 4 años, que tengo que decir, el 20 de diciembre se presenta una demanda, esto no hay que perder el contexto también político, termina un sexenio, un gobierno, inicia el siguiente, entonces los afectados de esta situación pues vieron que con el gobierno no había hecho nada, entonces que al nuevo era el que le iban a demandar este cumplimiento. En 2013 un juez de primera instancia federal pues niega el amparo y sobresee, porque solicitaban que había incumplido el legislador, que había incumplido el presidente, que había incumplido una serie de autoridades, y el juez le dice, pues no, ellos no tienen nada que ver, y prácticamente niega el amparo, con argumentos ya tradicionales, ya muy, yo diría, bueno, aunque el tiempo es breve, ya superados, relativo, le ponía a los actores, a los que demandaron, una carga excesiva desde mi punto de vista, en el sentido de que ellos tenían que demostrar que realmente se necesitaba esa obra, que ellos tenían que demostrar que esa era la forma óptima y desecha, les niega el amparo. La siguiente etapa, el tribunal que revisa esa situación, pues lo hace en el mismo sentido, confirma esa sentencia y dice que no hay que hacer ahí más que, pues ni modo, no hubo recursos para construirlo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae, o sea, ya era un tema resuelto, ya no había ninguna instancia legal, fue una atracción netamente a criterio de la Corte y revisa este asunto y resuelve en 2015 concediendo el amparo a este grupo, a este colectivo de personas que lo requerían. Básicamente la resolución es que
la autoridad debe tomar, es decir, el Instituto de Enfermedades de la Respiración debe tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar hasta el máximo de los recursos este derecho a la salud. También deberá considerar qué medida resulte más adecuada. Eso es lo que resuelve la Suprema Corte y algunos argumentos, perdón si lo sintetizo demasiado, esta es una argumentación muy interesante, muy amplia. Hay unas frases interesantes donde habla de que los recursos limitados no constituyen una justificación para no adoptar medidas. El Estado debe demostrar, fíjense, la Corte le dice, no son las personas, es el Estado el que debe demostrar que tomó medidas e hizo esfuerzos posibles para utilizar todos los recursos a su disposición. Y asimismo define y da contenido el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que, repito, como inicié la presentación, desde el 2011 los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que somos parte, son parte de nuestra Constitución. ¿Qué veo en esta sentencia? En esta resolución de la Corte. Veo como muy positivo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un trabajo muy activista en el desarrollo, en la definición, en la concreción de los derechos humanos, y la prueba elemental es que decidió atraer un asunto pues, que ya estaba perdido por el particular. La Suprema Corte busca definir y dar contenido a los derechos. Eso es también muy valioso, que ya en los últimos años la Corte sabe que eso le corresponde. Bueno, siempre lo ha sabido, pero lo precisa en esta y otras resoluciones posteriores. Pasa a la autoridad la carga de prueba respecto a haber hecho esfuerzos suficientes. Recursos limitados no es justificación para no tomar medidas, y establece una obligación de tomar medidas legislativas, administrativas y presupuestarias. ¿Sí? A los tres, tanto a nivel al legislador y al ejecutivo les exige que tome las medidas que están a su alcance para el cumplimiento de los derechos. Voy a permitirme también hacer alguna crítica. Yo soy a veces muy crítico con las sentencias de los tribunales, donde nos dan cátedra y uno lee los documentos valiosísimos desde el punto de vista doctrinal, pero al final la sentencia, si recordamos, pues se quedó muy corto, me parece. Al final simplemente tampoco es que haya obligado que se construyera el hospital, le dice analicen y vean lo que sea mejor. Creo que debió caminar esa última milla, debió ser un poco más enfático, y sobre todo porque sí tenía elementos. Comencé explicando este caso diciendo que un comité técnico hizo un desarrollo preciso de qué se requería para hacer esa atención, y ahí lo tenía la Corte. Entonces, pero la Corte, desde mi punto de vista, se quedó corta en el sentido que desestimó ese dictamen técnico, definiendo la necesidad de construir el pabellón, y lo tenía el documento y no forzó a que se cumpliera, que después la consecuencia era que se tomara en cuenta, de acuerdo, pero creo que pudo haber sido más concisa. Hay varios asuntos más. Este era un asunto que de manera particular el doctor Corti me pedía comenzar, pero hay varios asuntos muy interesantes que demuestran este trabajo activista de la Corte. Una tesis donde se refiere al derecho a la salud, al medio ambiente, a la alimentación, a la vivienda, etc. Hay una tesis que habla sobre los derechos humanos a la salud y medio ambiente sano, donde el Estado debe implementar políticas públicas que permitan prevenir y mitigar la degradación ambiental, las cuales deben cumplir con estándares constitucionales y convencionales, además de contar con la participación solidaria de la comunidad. Otras tesis sobre el derecho a la alimentación, ¿sí? Que ahí están y podríamos posteriormente comentar. Aquí quiero ver qué instrumentos contamos aparte de este trabajo valiosísimo de los tribunales. Se ha estado creando una suerte de soft law, vamos a llamarlo así. Las Procuradurías de los Derechos Humanos están haciendo un trabajo muy valioso. Si bien sus recomendaciones no obligan al Ejecutivo, la verdad
lo digo porque ahora me toca estar del lado de la autoridad, a ninguna autoridad le gusta que se le ponga, al menos con las que me ha tocado colaborar, no les gusta que se le ponga el sello de violador de derechos humanos. Por lo tanto, recomendaciones, investigaciones que hace la Procuraduría de Derechos Humanos están teniendo un peso muy importante. También el Coneval, que es un organismo, la Comisión de Evaluación Nacional de Evaluación, es un organismo que ya existía, un INEGI, un Instituto de Estadística y Geografía, pero este organismo crece con una vocación académica, objetiva, despegada del poder público, y sus análisis de pobreza, de vulnerabilidades, de necesidad de desarrollo son muy valiosas. Y también se está dando esta lucha entre estados, entre regiones, para no salir mal evaluados, porque cuando Coneval suelta que no has crecido en el combate a la pobreza, que no has combatido las carencias en vivienda, en educación, en salud, en alimentación, las que analiza Coneval con una metodología muy, muy cuidadosa, también esos son golpes terribilísimos, de tal manera que sí las autoridades están actuando en consecuencia. ¿Cuánto tiempo me queda más o menos para no quitarles? 5. Bien, muy rápido. Coneval hace estos análisis de pobreza moderada, extrema, las vulnerabilidades por ingreso, etcétera, con una metodología muy rigurosa y que está sirviendo a los tomadores de decisiones cómo enfrentar los programas. Y también quiero mencionar la plena implementación del PBR, el presupuesto basado en resultados. Esto para mí es la clave, y la parte técnica del presupuesto que podemos aportar los juristas es ir puliendo estos presupuestos basados en resultados, porque ellos, creo yo, nos ayudan a evitar ese gravísimo problema que vemos de subejercicio, esa falta de planeación, ese problema que decía, veo al día de hoy, dinero sí hay, lo que no hay es presupuesto, lo que no hay son programas, lo que no hay son estrategias eficientes. El gobierno federal y varios estados, entre ellos el mío, han apostado en los últimos 10 años en profundizar en los presupuestos basados en resultado, y su perfeccionamiento, me parece, tiene más impacto, perdón que lo diga así, una planeación, una actuación planeada del Ejecutivo, que avanzar a golpe de sentencia, que son muy valiosas, por supuesto, pero lo más valioso me parece es que podamos, como el lado del Ejecutivo, tomar estos criterios, adoptarlos e implementarlos de manera eficiente, que es el punto tercero. Un ejecutivo consciente de sus obligaciones y sus cargas es una ventaja. Ya por último, simplemente recapitular los puntos que me interesa puntualizar, que son, pues, la reforma constitucional de 2011 significó una revolución en materia de derechos humanos para nuestro país. Nos corresponde dotarle el contenido. La Constitución de la Ciudad de México, pues, muy didáctica y muy útil en términos de litigios estructurales. La Suprema Corte y los tribunales están en un momento propicio para el avance de estos derechos, y simplemente que estamos con la tarea de la reflexión del Poder Ejecutivo para echar a andar mecanismos efectivos, ¿no? Insisto, me parece que el impacto es mayor que el que pueden tener en ocasiones los jueces, y aquí, pues, una frase de Nietzsche: ya tenemos el qué, nos está faltando el cómo, ¿verdad? Lo bueno es que si se tiene el qué, se puede encontrar más fácilmente. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias, doctor. Vamos a darle paso ahora a Dalila Antúnez, abogada de la Universidad de Palermo, es profesora de práctica profesional de la Universidad de Palermo y coordinadora de la Clínica Jurídica de la Universidad de Buenos Aires. Es codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ. Ha publicado varios artículos en calidad de autora y coautora sobre presupuesto, DESC y políticas públicas. La doctora Dalile Antúnez va a exponer sobre presupuesto y derechos económicos, sociales y culturales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctora, por favor. Sí. Buenos días.
Bueno, yo me voy a referir puntualmente a algunas de las prácticas institucionales que se dan a lo largo del ciclo presupuestario en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y que son las prácticas institucionales que de manera más o menos directa explican el incumplimiento sistemático de derechos económicos, sociales y culturales. Algunas tienen que ver de manera inmediata con los montos de la asignación y ejecución de recursos públicos destinados a garantizar derechos sociales, y otras tienen que ver con algunas precondiciones para la exigibilidad de derechos sociales, como la transparencia presupuestaria o las posibilidades de participación ciudadana a lo largo del ciclo presupuestario. Con la idea también, un poco en línea con lo que comentabas vos, yo creo también que el Poder Judicial tiene un rol muy relevante en instar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a generar esas capacidades institucionales que hoy falta para generar presupuestos públicos que sean respetuosos de nuestras obligaciones en materia de derechos sociales. Sin duda que hay unos déficits cuando uno se pone a analizar temas de políticas públicas, derechos humanos, presupuesto, etcétera. Lo primero que advierte es un déficit tremendo en el Estado para diseñar, ejecutar, formular políticas públicas con este enfoque, y me parece que ahí también el rol del Poder Judicial es clave, a través de instancias de diálogo o lo que sea, generar esas capacidades estatales para implementar políticas públicas cuando estas faltan, y para que esas políticas públicas estén guiadas por estándares y compromisos de derechos humanos. Bueno, en primer lugar, quiero hacer una salvedad que tiene que ver con la particularidad de la Ciudad de Buenos Aires, y es que tenemos una constitución local que es especialmente generosa, robusta en materia de reconocimientos de derechos sociales. Más allá de todo lo superada que está la discusión, que ya se volvió antigua sobre derechos sociales versus derechos civiles y políticos, y ya muy superada esa discusión y reconocida la interdependencia, indivisibilidad entre los derechos, también habiendo avanzado tanto la conceptualización que tenemos de lo que es máximo los recursos disponibles, que hoy se discute, bueno, las políticas tributarias, todas las políticas fiscales de los estados, cómo deberían estar guiadas por principios de derechos humanos. Lo cierto es que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, nuestras normas constitucionales y nuestras normas legales también no subordinan o no matizan de ninguna manera el compromiso con los derechos sociales, los ponen en un mismo nivel y los desarrolla muchísimo, y en muchos casos los desarrolla mucho más que el desarrollo que tiene en el ámbito internacional, y lo desarrollan más incluso que normativa nacional. Por dar un ejemplo claro y concreto, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el contenido mínimo del derecho a la educación está desde los 45 días de edad. O sea, el derecho al cuidado, el derecho a la educación se garantiza desde los 45 días. Es una decisión que tomaron los constituyentes, los y las constituyentes locales, y que a veces creo no se tiene lo suficientemente en cuenta lo particular que es esta Constitución en cuanto al amplio reconocimiento de derechos sociales, que no solo los detalla muchísimo y tiene una cantidad enorme de normativa destinada especialmente a precisar la obligación de la ciudad de establecer políticas públicas que permitan superar las condiciones de pobreza y exclusión, la obligación que tiene la ciudad de asistir a las personas con necesidades básicas insatisfechas, la obligación de la ciudad de promover un desarrollo humano equilibrado y un desarrollo humano y económico equilibrado que evite y compense las desigualdades zonales que caracterizan a nuestro territorio, etc. Entonces, toda esa particularidad hay que tenerla en cuenta, que la función local es especialmente garantista de derechos económicos, sociales y culturales, que son plenamente exigibles en el mismo nivel de exigibilidad que cualquier otro derecho. Bueno, dicho esto, quiero entrar en algunas de las prácticas institucionales que son las que en lo concreto generan obstáculos para la exigibilidad de los derechos. Las primeras que voy a mencionar tienen que ver más con precondiciones para la exigibilidad de los DES. La primera de ellas, la más evidente, es la falta de transparencia presupuestaria. Y es, bueno, en la práctica, si queremos tener una discusión racional sobre el uso de los recursos públicos y analizar en qué medida los presupuestos públicos son diseñados en línea con lo que establecen nuestros compromisos de derechos humanos, etc., es clave tener información presupuestaria detallada, adecuadamente desagregada, de manera oportuna, que esta información sea accesible, que sea comprensible, etc. Y todavía tenemos enormes deudas en materia de transparencia presupuestaria. En la práctica, mucho de lo precario de la discusión sobre presupuesto tiene que ver con la falta de disponibilidad de información adecuadamente desagregada. Entonces, la discusión
clásica en tribunales, por ejemplo, cuando los estados son requeridos en relación con las insuficiencias de implementar ciertas políticas públicas, utilizan un argumento genérico sobre escasez de recursos públicos, y en la práctica es difícil, y obviamente es un argumento inadecuado, genérico, etcétera, pero en la práctica es difícil controvertir eso si uno no tiene información detallada sobre cómo se usan los recursos públicos, no solo los que tienen que ver con DESC, sino los que tienen que ver con otros programas y otras asignaciones. Y esto implica obviamente obligaciones de transparencia activa. Esta información hoy en día debería estar disponible a la ciudadanía. Hay muchos ejemplos de diferentes países de América Latina, de otros lugares del mundo, donde los estados están generando portales de información presupuestaria muy accesible para el público, donde el ciudadano fácilmente puede saber cuánto se asigna a cada derecho, a cada programa o a una obra determinada, etcétera, de manera adecuada y completa. Acá, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, hay un caso muy interesante, que es el del acceso al sistema integrado al SIGAF, que es el sistema que se utiliza para gestionar la información presupuestaria en el ámbito local. Hay un caso que se dio en la Ciudad de Buenos Aires porque por ley la Comisión de Presupuesto de la Legislatura debería tener acceso al SIGAF, que tiene el máximo nivel de detalle de la información presupuestaria posible, y la verdad es que en la práctica hoy ni siquiera la Comisión de Presupuesto de la Legislatura cuenta con acceso al SIGAF, que es el sistema de gestión. O sea, no tiene el mismo tipo de información presupuestaria con la que cuenta el Poder Ejecutivo. Los problemas de transparencia llegan tan lejos que ni siquiera el Poder Legislativo, que es el encargado de sancionar la ley de presupuesto, tiene la información con el mismo nivel de detalle que el Ejecutivo y con el nivel de detalle que le acuerda la propia ley local. Hubo un caso judicial sobre esto, que la Cámara tomó una decisión en la que en realidad entendía que estaba dado el acceso por el hecho de acceder a los informes de ejecución trimestral, que son documentos que produce regularmente la Administración Pública para informar la ejecución cada 3 meses, pero la verdad es que estos informes de ejecución trimestral tienen información muy escasa, tienen un nivel de agregación altísimo, no se acercan en absoluto al tipo de información al que se accede a través del SIGAF. Y obviamente es importante también acceder a información sobre los beneficiarios de las erogaciones presupuestarias. Bueno, esta información tampoco se encuentra disponible. Nosotros desde SIC rutinariamente hacemos pedidos de información pública para comprender quiénes son los destinatarios del gasto público. Por ejemplo, entre la información que hemos solicitado para evaluar en qué medida el gasto público se acerca a los compromisos que asumió la ciudad en materia de derechos humanos, pedimos información sobre los subsidios a educación de gestión privada, porque la Constitución local también tiene una pauta que dice que si bien el Estado puede subsidiar educación privada, tiene que hacerlo priorizando los sectores más desfavorecidos. Nosotros queríamos controlar a ver en qué medida se cumple o no este criterio al subsidiar a las escuelas de gestión privada. Y resulta que el Estado nunca nos dio información ni nos da aún ahora información detallada sobre el subsidio que recibe cada una de las escuelas de la ciudad, con excusas sobre el volumen de la información, etcétera. Pero bueno, ahí hay una deuda importante. Sin transparencia presupuestaria es difícil tener una discusión racional sobre el uso de los recursos públicos, y creo que el Poder Judicial tiene ahí un rol importante en exigir a los estados que den información sumamente desagregada de manera proactiva, fácil, etcétera, para que la ciudadanía pueda ejercer un control de la asignación y ejecución de los recursos públicos. Aparte, de otra manera, es imposible aceptar las excusas relacionadas con escasez, insuficiencia de recursos, si no es posible tener esa discusión racional. Otro tipo de información, otro tipo de déficit institucional creo que está vinculado con la falta de información no presupuestaria que es necesaria para evaluar la efectividad de la asignación presupuestaria. Hay otro tipo de información que claramente acá no estamos hablando solo de uso de recursos, sino de mejorar o avanzar en el cumplimiento de derechos humanos. Entonces no nos importa solo cuántos recursos públicos se destinan, sino que esos recursos se destinen a políticas que efectivamente mejoren el nivel de cumplimiento de los derechos humanos. Y eso se evalúa con otro tipo de información no presupuestaria, como indicadores sobre metas físicas, cuáles son los bienes y servicios que se producen con la inversión pública, indicadores de resultado, etcétera. Lo que mencionaba acá César sobre lo importante que es avanzar hacia un presupuesto basado en resultados, etcétera. Lo cierto es que también esa es información que falta en muchísimos casos.
No hay información, en muchos casos se conoce cuál es la asignación o la ejecución para cierta política, pero no se sabe qué resultados concretos se obtuvieron, medidos en términos de bienes y servicios que se hayan producido, tanto como medidos en términos de resultados. O sea, no hay indicadores adecuados que nos permitan medir la efectividad de la política pública con un enfoque de derechos humanos. Este es un déficit muy estructural y que creo que es clave, una falencia institucional clave que nos impide avanzar hacia presupuestos con enfoque de derechos. Y también hay un débil reconocimiento del Estado sobre cuál es el alcance de sus obligaciones de producir información sobre el avance en el nivel de cumplimiento de derechos. En general, el Estado, cuando no cuenta con información que dé cuenta sobre el resultado de esas políticas, entiende que no existe la obligación de dar esa información y desconoce que hay muchas obligaciones de producir activamente información cuando esta es necesaria para evaluar el nivel de cumplimiento de derechos humanos. Después también hay un incumplimiento de pautas que regulan el proceso presupuestario y aseguran el derecho a la participación ciudadana a lo largo del ciclo presupuestario. El proceso presupuestario es un proceso reglado, no es un proceso discrecional, y hay ciertas etapas y roles para los diferentes poderes del Estado y muchos de estos principios que rigen el proceso presupuestario se incumplen en la práctica y esto afecta gravemente la posibilidad de participar de la ciudadanía. Por dar un ejemplo, hay un plazo para la entrega del proyecto de ley, un plazo que vence el 30 de septiembre en el ámbito de la ciudad, de manera que sea posible una discusión significativa entre la ciudadanía y los actores de los diferentes poderes políticos sobre la asignación que se propone, y sin embargo este plazo se incumple desde un par de años a esta parte. Cuando es año de elecciones se posterga la presentación del proyecto de presupuesto hasta después de las elecciones, lo que afecta gravemente la posibilidad de tener una discusión profunda, interesante sobre el proyecto de presupuesto. Desde ASIG hemos presentado una acción judicial en el año 2015, cuando se empezó esta práctica de dilatar la presentación del proyecto de ley, y lamentablemente ahí la justicia no tuvo una buena decisión, sino que no entendió que estaba afectado el derecho a la participación ciudadana por el hecho de que el Ejecutivo incumple el plazo que la Constitución misma establece para la presentación del proyecto de presupuesto. Pero bueno, ahí hay otro desafío también en nuestras prácticas institucionales si creemos que a través de la participación presupuestaria vamos a mejorar los procesos de ejecución de recursos y acercar más esas prácticas a los compromisos de derechos humanos. Es clave trabajar también sobre esto. Otro caso interesante es el que se dio el caso García Lorrio en el ámbito local. La Constitución local también establece en el artículo 52 el carácter participativo del presupuesto y establece que la ley debe fijar los procedimientos de consulta sobre las prioridades de asignación de recursos. La Constitución local no solo es peculiar y es robusta en cuanto al reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, sino que también se define como una democracia participativa y establece ciertas garantías de participación. Ahora bien, el artículo 52 no había sido reglamentado, entonces hubo una acción judicial para que se dicte una ley que establezca el carácter participativo del presupuesto, que establezca cuáles van a ser los mecanismos concretos de consulta que se van a usar para que la ciudadanía pueda participar de la definición del presupuesto. Ahora ese caso cuenta con sentencia de Cámara. La sentencia de Cámara lo que ordena es publicar una reglamentación de las instancias de consulta que se había hecho a través de una resolución, y difundir ampliamente los mecanismos de participación. Bueno, en la práctica esto no ocurre todavía, y el Poder Ejecutivo sigue discutiendo por cuestiones formales el amparo judicial. Pero bueno, ahí claramente hay una afectación en la posibilidad de participar del proceso presupuestario que de manera mediata tiene un impacto sobre la capacidad del Estado para realizar derechos. Luego, obviamente, están los casos de insuficiencia de la asignación presupuestaria a políticas instrumentales para garantizar derechos, y en general en estos casos solemos pensar siempre cuando hablamos de presupuesto y derechos lo pensamos desde la insuficiencia de recursos, como que siempre lo que se pide es más recursos, y sin embargo hay muchas situaciones en las que el problema no es más recursos, sino el tipo de políticas que se financian. Un ejemplo claro es salud mental, por ejemplo. Si uno analiza el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y cuáles son las políticas asignadas a salud mental, y resulta que es muy alto el presupuesto a salud mental,
El problema es que las políticas que se financian son políticas de institucionalización y de encierro de las personas con discapacidad psicosocial y usuarias de servicios de salud mental, en lugar del tipo de políticas que establece la ley, que son dispositivos en la comunidad, etcétera, que permitan la externación de los pacientes. Hoy, habiendo sentencias judiciales que en el ámbito federal ordenaron al gobierno local y al Estado Nacional a financiar dispositivos comunitarios que permitan la vida independiente de las personas con discapacidad psicosocial, el presupuesto público para el proyecto de presupuesto para el año 2018 sigue previendo que la mayor parte de la inversión en salud mental sea inversión en políticas de institucionalización y sigue bajando la asignación presupuestaria para políticas de externación asistida de pacientes. O sea, es una asignación que viene bajando con los años, nunca fue significativa de todas maneras, siempre fue muy baja. Pero sigue bajando. Pero bueno, tendemos a relacionar presupuesto y derechos con más recursos y no necesariamente es así. Lo mismo pasa con educación inclusiva de las personas con discapacidad. También las políticas que se siguen financiando son políticas de segregación de las personas con discapacidad. El problema no es de falta de recursos, el problema es que el tipo de gasto no está orientado por los compromisos de derechos humanos que tiene el Estado local. Pero bueno, hay muchos ejemplos de insuficiencia en la asignación presupuestaria y muchos casos en los que el Poder Judicial ha intervenido en el ámbito local para ordenar la asignación de recursos públicos tendientes a garantizar políticas. Hay otra práctica habitual que es también la reasignación de partidas presupuestarias destinadas a garantizar derechos. Hay un caso muy conocido, es el caso del Instituto para la Memoria, en el que el Poder Judicial ordenó al Poder Ejecutivo que se abstenga de realizar restricciones o reasignaciones presupuestarias sobre las partidas asignadas al Instituto Espacio para la Memoria y vigentes a la fecha. También hay una serie de... En general, tendemos a asociar los casos en que interviene el Poder Judicial para ordenar asignaciones presupuestarias como casos contramayoritarios y la verdad que en muchos casos lo que sucede es lo contrario, hay una voluntad del Poder Legislativo de asignar recursos para garantizar derechos económicos, sociales y culturales y lo que ocurre en la práctica es que hay una subejecución de esos recursos disponibles. Otro caso se dio en el ámbito nacional, también el caso del Consejo de la Mujer, y hubo otro caso que también desarrolló CIS con otras organizaciones en la que cuestionamos la práctica de la reasignación de partida. En Argentina que es problemática, la práctica de reasignación de partidas es problemática desde el punto de vista democrático porque vulnera el diseño constitucional según el cual el que define el presupuesto es el Poder Legislativo, o sea, hay un déficit de esa clase y es más grave aún cuando encima esa reasignación se realiza sobre recursos que están destinados a garantizar derechos que se encuentran vulnerados. Creo que en sí misma es cuestionable la práctica de reasignar partidas. En Ciudad de Buenos Aires se hace a través de la ley de presupuesto, se autoriza, con la aprobación de cada ley, se autoriza la reasignación de partidas con ciertos límites. En el ámbito nacional hay una atribución más amplia al Poder Ejecutivo de reasignar partidas. Pero en cualquier caso es cuestionable desde el punto de vista de la teoría de la democracia, etcétera, porque no está en nuestro diseño constitucional y es mucho más problemática si se utiliza esa atribución para reasignar partidas que están destinadas a garantizar derechos. En el caso del Consejo Nacional de la Mujer, cuando se interpuso esta acción judicial, una acción judicial para cuestionar la reasignación que había hecho el jefe de gabinete de recursos presupuestarios asignados a políticas contra la violencia de género, lo que hubo fue inmediatamente del Poder Ejecutivo un acto administrativo que retrotrajo la situación en el estado anterior, o sea, reasignó nuevamente las partidas a la política. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ASIC también hace muchos años presentó una acción judicial cuando hubo una reasignación de partidas que estaban destinadas a políticas de construcción de escuelas, que se habían reducido. ASIC presentó la acción judicial y también no fue necesaria la decisión de la justicia porque inmediatamente también el Poder Ejecutivo retrotrajo y ahí también operó, uno de los argumentos en ese caso era que la Constitución local expresamente dice que las partidas destinadas a educación no pueden ser orientadas ni a ningún otro fin diferente al que fueron destinadas, o sea, hay una protección especial ahí de las partidas asignadas a educación, pero bueno,
claramente las prácticas de reasignación de partidas, como se hacen, sin justificación, encima, sin un diálogo que permita explicarla, etcétera, son cuestionables. En todo caso, si fuera, es evidente que un poder ejecutivo que vulnera la ley de presupuesto o que cambia el destino establecido en la ley de presupuesto a ciertas partidas presupuestarias debería tener por lo menos explicaciones muy claras y debería aplicarse un estándar, un escrutinio muy riguroso sobre las explicaciones que da para justificar esa reasignación. Ahora eso en la práctica no existe, en los casos que nosotros conocemos. Otra práctica habitual es la práctica de la subejecución, que en la práctica es muy similar a la práctica de reasignar. Una forma de modificar el destino de los recursos es reasignarlos formalmente y otra es sencillamente no ejecutarlos. En la Ciudad de Buenos Aires también hay varios casos en los que la justicia ha cuestionado la práctica de la subejecución presupuestaria. Uno de ellos, un caso donde se cuestionaba la falta de vacantes en el nivel educativo inicial. Y acá la Cámara en lo consenso administrativo dijo que la subejecución presupuestaria sistemática en infraestructura escolar era una demostración de que el Estado contaba con recursos disponibles para resolver el problema y sin embargo no lo había hecho. Así presentó otro caso también vinculado con la subejecución en infraestructura escolar, usando el argumento de la subejecución en infraestructura escolar como un argumento para demostrar la existencia de recursos para garantizar escolaridad de jornada completa, que es otra deuda pendiente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en la que las zonas más pobres tienen un nivel de acceso a la jornada completa muchísimo menor que en las zonas más aventajadas de la ciudad. Presentamos una acción judicial por discriminación en la oferta de jornada completa y uno de los argumentos es que el Estado venía subejecutando al momento de la presentación de la demanda sistemáticamente los fondos de infraestructura escolar, con lo cual no había un argumento de falta de recursos, sino que por el contrario había recursos que la legislatura había destinado a construir escuelas que no se estaban utilizando. Otro problema es la debilidad del propio poder legislativo para acceder a información presupuestaria, el caso que ya cité del CIGAF, y la falta de una oficina de presupuesto que permitan hacer un análisis técnico exhaustivo de los proyectos de ley, etc. Quienes participamos de las discusiones presupuestarias en el ámbito del poder legislativo con asesores, etc., advertimos una falta de capacidades técnicas muchas veces para analizar en muy poco tiempo, y más si se presenta tardíamente el proyecto de presupuesto, pero en muy poco tiempo un volumen muy amplio de información, etcétera. Así que, y eso es algo que en el ámbito nacional afortunadamente ahora se está generando, se dictó una ley para que se cree una oficina de presupuesto que está ahora en concurso para integrarse, etcétera, y sería deseable que en el ámbito local también se fortalezca. Es parte de las capacidades institucionales que conviene mejorar para tener presupuestos más respetuosos de nuestras obligaciones de derechos humanos. Y después también creo que otra falencia estructural es entre los sistemas de control. De nuestra perspectiva también es clave el rol del Poder Judicial y todavía sigue habiendo una cierta reticencia a involucrarse más abiertamente en cuestiones presupuestarias. No solo del Poder Judicial, también de defensores, de litigantes, etcétera. Si bien todos reconocemos lo importante que es el presupuesto y lo central que es para la garantía de los derechos, la necesidad de involucrarnos abiertamente en esa discusión, etcétera, y de dar directivas más concretas y específicas sobre eso, lo cierto es que sigue habiendo desconocimientos, prejuicios, etcétera, que impiden muchas veces que se tomen medidas adecuadas tanto para lograr asignación presupuestaria adecuada en casos concretos, como para fortalecer capacidades institucionales para el control y para el diseño del presupuesto. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad especialmente rica, además de tener una constitución muy generosa, es una de la jurisdicción más rica del país, y desde así empezamos a hacer análisis presupuestario porque las discusiones sobre derechos sociales están atravesadas por una idea, por una convicción genérica sobre escasez. Se usa la idea de escasez, que es intuitivamente correcta para todos, que es la idea de que los recursos no son infinitos, son limitados y que hay costos de oportunidad, etcétera, para justificar restricciones de derechos sociales, y se usa esa excusa de manera genérica. Ahora, cuando uno analiza los números, la verdad que encuentra muy hermosos y muy buenos argumentos para mostrar que los recursos pueden ser no limitados, pueden ser limitados, pero que no son insuficientes para garantizar derechos, porque hay mucho
muchos recursos públicos que no se utilizan o que se utilizan a cuestiones que no deberían ser prioritarias. Un ejemplo de esto, por ejemplo, que se ha hecho mucho en la Ciudad de Buenos Aires, es el gasto en publicidad oficial, etcétera, y otro tipo de gasto no prioritario que históricamente ha sido muy alto si se compara con la asignación a ciertos derechos sociales. Y la respuesta del Estado en el marco de casos judiciales donde se discute la asignación presupuestaria a garantizar derechos sigue siendo esa respuesta genérica e injustificada sobre la falta de recursos públicos. En un caso relativamente reciente sobre riesgo eléctrico en una villa donde la jueza lo que había ordenado era garantizar un servicio eléctrico adecuado en una villa donde se había demostrado que había riesgos graves a la salud, en un caso que presentó así junto con la Defensoría también, la jueza había ordenado la asignación de partidas presupuestarias para implementar un plan que resuelva los problemas de déficit eléctrico que generaban riesgos a la salud. La defensa del Estado sigue siendo muy precaria, es la legalidad presupuestaria, que los jueces no pueden intervenir, etcétera. Bueno, creo que es importante que tengamos ese tipo de discusiones para empezar a pensar juntos de qué manera superar ese estadio de la discusión que creo que ya deberíamos haber abandonado para empezar a tener discusiones más racionales sobre el uso de los recursos públicos y las maneras en que podemos garantizar que estos se usen prioritariamente a garantizar derechos. Muchas gracias. Muy bien.